Cordial saludo para todas y todos. Bienvenidos a nuestra clase del día de hoy del curso Manipulación de Alimentos. Nuestro tema de hoy son los manipuladores de alimentos, es decir, vamos a hablar de nosotros. ¿Qué es un manipulador de alimentos? Es toda persona que interviene directamente, en forma permanente u ocasional, en actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte y expendio de alimentos. Entonces, fijémonos que no solamente manipuladores son los que trabajan en las cocinas o los que tienen su cafetería o los que tienen su restaurante, no. También son manipuladores de alimentos los que empacan alimentos, los almacenan o los transportan. Revisemos como manipuladores de alimentos, de acuerdo con la resolución 2674, qué debemos cumplir nosotros en la parte del estado de salud. Primero, debemos tener una certificación médica, un reconocimiento que se hace de manera anual, donde decimos, no, nos están diciendo el médico que nosotros podemos manipular alimentos. Entonces, para eso se habla del carnet manipulador de alimentos. Cuando nosotros nos van a dar el carnet manipulador de alimentos, primero nos dicen, hey, esperen un momento. Primero vamos a aplicar unos exámenes. Si esos exámenes salen bien, vamos a entregarles su carnet de manipulador de alimentos. ¿Y qué exámenes nos hacen? Nos hacen frotis de uña, frotis de garganta, coprológico, para ver si tenemos algún microorganismo que podamos transmitir a través de los alimentos. También es importante realizarse la valoración médica en especial después de una enfermedad, y más si esa enfermedad es de origen digestivo o es una enfermedad a través de la cual podamos pasar esos virus o esos microorganismos a través de los alimentos. Como les dije, debemos contar con el certificado de manipulador de alimentos. Y aquí quiero hacer una claridad. Una cosa es este curso de manipulación de alimentos, del cual se les va a entregar un certificado, y otra cosa es el carnet de manipulador de alimentos que ustedes deben sacar en las secretarías de salud de su localidad. A veces hay empresas que pues ellas mismas contratan sus servicios en laboratorios privados y los envían allá y la misma empresa paga el carnet manipulador de alimentos. En otras ocasiones nosotros debemos ir a la Secretaría de Salud, sacar nosotros mismos el carnet manipulador de alimentos, donde nos hacen los exámenes que les acabé de comentar, frotis de garganta, frotis de uñas, que es el examen coprológico. ¿Qué costo tiene? Eso está alrededor entre 20 y 25.000 pesos más o menos debe estar el valor de ese examen. Debemos preguntar en la Secretaría de Salud. Si nos mandan a laboratorios privados, pues entonces ahí sí ya tendría otro costo. Las empresas deben garantizar el cumplimiento y el seguimiento a tratamientos médicos. Es decir, que si nosotros nos enfermamos, nos van a enviar un tratamiento, nos van a decir, debe tomarse estos medicamentos durante un tiempo. De pronto nos van a dar una incapacidad. Si nos dan una incapacidad y no debemos manipular alimentos, debemos respetar esa incapacidad. La empresa debe hacer lo que se deba para que nosotros permanezcamos lejos de los alimentos, si es el caso. La empresa es la responsable, como les digo, de tomar esas medidas y el riesgo. Eso en cuanto a salud. Entonces revisemos ahora en cuanto a capacitación, ¿qué debemos nosotros cumplir? Debemos tener una capacitación en principios básicos de buenas prácticas de manufactura, en prácticas higiénicas de manipulación de alimentos y en educación sanitaria. Si ustedes se fijan, los temas que yo les dije que íbamos a trabajar cubren estas tres áreas. Entonces, por eso este curso es de 40 horas.
La empresa debe contar con un plan de capacitación continuo de mínimo 10 horas anuales. ¿Sobre qué temas? Sobre la resolución 2674 y para eso la empresa debe buscar un ente certificado. Entonces la empresa en la que ustedes laboran nos buscó a nosotros en el SENA, nos dijo, vea, tengo un personal que debe capacitarse en manipulación de alimentos, por favor nos pueden apoyar. ¿Por qué la empresa busca el SENA? Porque el SENA es un ente que está certificado para poder realizar esta actividad. Y el SENA entonces les ofrece este curso de 40 horas, pero mínimo deben ser 10 horas anuales. En ese plan de capacitación que tiene la empresa, debe contar el curso con una metodología. Entonces, si ustedes recuerdan, al principio yo les dije, bueno, vamos a trabajar el curso de esta manera, son tantas horas, en la clase 1 vamos a ver esto, en la clase 2 vamos a ver esto otro, es decir, hay una metodología. Les dije que duraba 40 horas. Lo estoy dictando yo que soy ingeniera de alimentos y estoy certificada para hacer este tipo de cursos. Adicionalmente, cuento con el respaldo del SENA porque soy instructora SENA. Debe haber un cronograma. Yo les dije, el curso inicia en tal fecha. Cuando recibieron su matrícula, les decían cuándo iniciaba. Les dije, son 10 clases. Entonces, y vamos a hacerla tales días. Entonces, ahí ya les estoy entregando un cronograma. También les dije en la primera sesión qué temas íbamos a abordar. Y el enfoque contenido debe ir al alcance y al acorde, ahí debe ser acorde a la empresa. Por eso yo este curso lo dirijo en el caso de ustedes a la parte de hoteles y restaurantes. Entonces, este curso de manipulación de alimentos, pues de acuerdo a la empresa se va organizando. Debe tener un proceso tecnológico que es el que estamos nosotros trabajando. Debemos tener en cuenta en la capacitación el tipo de establecimiento. Debe haber una efectividad en el impacto. ¿Qué quiere decir eso? Que después de que hagan este curso, no es que me entró por aquí, me salió por acá, como dicen las abuelas. No, es que ustedes deben aplicar los temas que nosotros trabajamos en este curso. Se supone que una vez se haga este curso, ustedes van a utilizar correctamente el tapabocas, deben andar con la cofia, deben hacer un manejo adecuado de los alimentos. Entonces, a eso hace referencia la efectividad en el impacto. Para reforzar lo que nosotros vemos, pues se requiere que en algunos casos o sobre algunos temas, como por ejemplo la parte de lavado y desinfección de manos, pues tengamos unos avisos en lugares estratégicos para que la gente sepa cómo se debe lavar las manos. Aunque con la pandemia, pues creo que ese fue un ejercicio que quedó muy claro y es un hábito que ya tomamos todos. En cuanto a la protección, se debe mantener una estricta limpieza e higiene personal. Por eso, ahora más adelante lo vamos a ver, los uniformes o los overoles o los delantales deben ser blancos para poder evidenciar la limpieza. Y también debemos tener en cuenta la higiene personal, que es la higiene personal, el lavado todos los días del cuerpo y mantenernos limpios. Esto para las personas que ya habían hecho otro curso conmigo, lo vimos en el video de higienización que nos hablan de la higiene conductual. Para las personas que hasta ahora están haciendo el curso, el video se lo voy a compartir más tarde. No se debe salir e ingresar del establecimiento con la vestimenta de trabajo, es decir, no se van a salir del restaurante o del hotel con el delantal que utilizamos o con el overol que utilizamos para el área de la cocina. Es importante, ¿por qué no lo debemos hacer? Porque si salimos y entramos, pues lo que vamos a hacer es que traemos contaminantes de fuera para ingresarlos al área de alimentos. Entonces, por eso es que no se debe hacer ese ejercicio. ¿Qué se recomienda? Que si van a salir, entonces se quiten su overol o su delantal, hacen lo que deban hacer afuera y luego nuevamente se colocan el delantal o su overol de trabajo. Se deben mantener las uñas cortas, sin esmalte, limpias, ¿cierto?
¿Por qué sin esmalte? Porque acuérdense que el esmalte es un contaminante químico. Ya hablamos de contaminantes físicos, biológicos y químicos. Entonces, el esmalte es hecho con sustancias químicas, es un contaminante químico. ¿Por qué uñas cortas? Porque en esta parte de las uñas se nos mete mugre y de paso microorganismos. Entonces, por eso es que esas uñas deben permanecer cortas. En cuanto a la vestimenta, les acababa de decir que debe ser de color claro para que podamos ver su limpieza, ¿cierto? Siempre nos veamos fácilmente limpios. Ojo, con cierres o cremalleras, ¿cierto? Cierres o cremalleras en lugar de botones. ¿Por qué? Porque se pueden caer sobre el alimento. Se me desprende un botón del overol y se me va a caer al alimento o de la bata o del delantal. Entonces, por eso es que se dice que por favor sea con cierres o cremalleras sin bolsillos ubicados en la parte superior de la cintura. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un bolsillo en la parte superior de la cintura, pues el bolsillo ¿para qué es? Para echar cosas y empezamos a echar cosas en el bolsillo y después cuando tengamos que agacharnos y pasamos por encima de un alimento, se nos va a caer lo que tengamos en el bolsillo y vamos a generar una contaminación física. Cuando se utiliza delantal, ojo, este debe permanecer atado al cuerpo en forma segura para evitar la contaminación del alimento y accidentes de trabajo. Entonces, asegúrense que el delantal está bien amarrado para evitar accidentes. En ningún caso se pueden aceptar colores grises o aquellos que puedan evidenciar la limpieza en la dotación de los manipuladores de alimentos. Ya lo dijimos que debe ser color claro, preferiblemente blanco. En cuanto al lavado de manos, como les decía, afortunadamente la pandemia nos ha ayudado mucho en eso. Se debe hacer con agua, jabón y desinfectante. Ojo, primero nos lavamos las manos y luego las desinfectamos. El jabón quita la mugre, el desinfectante baja la carga bacteriana. No es que me hagan trampa, medio se limpien por ahí las manos y se echen el desinfectante y listo. No, porque el desinfectante lo que hace es bajar la carga bacteriana. El mugre les quedó ahí en las manos. Entonces, primero nos lavamos con agua y jabón y luego nos desinfectamos. ¿Cuándo nos vamos a lavar las manos? Ya con la pandemia ustedes saben que en todo momento, pero en especial antes de comenzar tu trabajo, cada vez que salgan y regresen del área de trabajo, después de manipular cualquier material u objeto que pueda representar un riesgo de contaminación para el alimento, después de tocarse la cara, rascarse la cabeza, tocarse la nariz, limpiarse el sudor, estornudar o toser. Entonces, ya sabemos que eso no lo debemos hacer. Ni tampoco vamos a estornudar o toser y ponemos la mano para que no va a caer en el alimento, luego nos limpiamos en el delantal y luego pasamos el delantal por encima de la comida. Entonces, ojo con lo que hacemos, mantenemos tapabocas, si mantenemos tapabocas no vamos a tener ningún inconveniente, pero recuerden que el tapabocas se utiliza desde acá, tapamos nariz y boca, ¿listo? Se debe realizar desinfección de las manos. Acuérdense que no me van a hacer trampa, que se saltan primero se limpian y luego se desinfectan. No, hay que lavarse primero las manos y luego se desinfecta. En cuanto al cabello, se debe mantener recogido, cubierto totalmente con una gorra, así como lo vemos acá, o con una malla o cofia de tal forma que no salga cabello por ninguna parte para evitar, acuérdense que el cabello es un contaminante físico. En caso que los caballeros lleven barba o bigote o patilla, deben usar unas cubiertas que hay especial para este tipo de situaciones, aunque generalmente en alimentos no les permiten llevar barba, bigote o patilla. Ojo, no se permite el uso de maquillaje. ¿Por qué nosotras no debemos usar maquillaje? Porque el maquillaje está hecho con sustancias químicas. Cuando nosotros sudamos pueden caer gotas de maquillaje en la comida y eso es un contaminante químico.
Será obligatorio el uso de tapabocas desechables, nuevamente cubriendo desde la nariz, no es que me lo ponga desde acá ni tampoco desde acá, o sea, bien puesto mientras se manipula el alimento. En cuanto a medidas de protección, entonces no se permite utilizar reloj, anillos, aretes u joyas mientras estemos manipulando alimentos. ¿Por qué? Porque se pueden caer y pueden contaminar el alimento. En caso de usar lentes, estos deben asegurarse a la cabeza de tal forma, con cadenas, de tal forma que si el lente se nos llega a caer, queda colgado de la cadena o de la cuerda y no va a caer en el alimento y lo vamos a perder. Se debe usar calzado cerrado, de material resistente, impermeable, de tacón bajo. Entonces pueden ser botas, media caña, botas altas o zapato de este, pero que sea cerrado, impermeable y de tacón bajo. ¿Por qué impermeable? Porque generalmente cuando se trabaja con alimentos se lava y el piso pues, se moja y nos podemos caer. Antideslizantes para evitar que nos podamos resbalar y tengamos algún accidente. De ser necesario el uso de guantes, ojo, estos deben mantenerse limpios. No es que como yo me pongo los guantes, no, listo, no hay problema y empiezo a coger de todo sin lavarme, sin estarme lavando las manos con los guantes puestos. No, me lavo las manos, me las desinfecto, me coloco los guantes, nuevamente me lavo las manos ya con los guantes puestos para poder manipular alimentos. Y evitemos que a través de los guantes hagamos contaminación cruzada. Las personas, ya lo dijimos, que presenten afecciones en la piel, que estén cortados, deben evitar manipular alimentos. ¿Por qué? Porque a través de esas heridas nosotros podemos contaminar los alimentos y adicionalmente si nosotros tocamos los alimentos, esa herida se nos va a infectar y cuándo nos va a sanar esa herida. Por eso es importante que en lo posible no manipulen alimentos, pero como se los he dicho, si ya definitivamente tocó, entonces se colocan una venda y encima se colocan un guante para que de ninguna manera vaya a haber contacto con los alimentos. No está permitido comer, beber o masticar cualquier objeto o producto, como tampoco, ojo, ni siquiera lo piensen, no se les ocurra, fumar o escupir en el área donde se manipulan alimentos. ¿Por qué? Porque la nicotina, el humo del cigarrillo es un contaminante químico y entonces el alimento nos va a quedar sabiendo a cigarrillo. Entonces, por favor, no se permite ni fumar, ni comer, ni escupir en las áreas de alimentos. Los manipuladores no deben sentarse ni acostarse en el pasto, en los andenes, con su overol puesto o con su delantal puesto. Si se van a sentar en el pasto porque quieren descansar un rato, porque están en la hora de receso del almuerzo, quítese en el overol o quítese en el delantal y ahí sí se pueden sentar donde quieran. Importante, ya lo he dicho, que, ojo, nosotros todos los que trabajamos allá en el restaurante cumplimos garantizado las normas, pero cuando llega visita, la visita fuma o la visita llega sin gorro, no se ponen gorro, no se ponen tapabocas, hablan encima de los alimentos y nos están dañando todo el trabajo que nosotros hemos hecho. Por eso es importante que hagamos una de dos cosas. O una, nadie que no sea del área de alimentos puede ingresar. O dos, si ingresan, ingresan con bata, por lo menos bata, gorro y tapabocas. ¿De acuerdo? No, que es el dueño, sí, pero porque es el dueño hay que dar ejemplo. Entonces, no, que es el gerente, porque es el gerente hay que dar ejemplo. Entonces, no dañen todo el trabajo que nosotros nos hemos esmerado por hacer, porque o si nosotros lo tenemos claro y todos usamos nuestro delantal o nuestro overol, nuestro gorro, nuestra copia o, nuestro tapabocas, nosotros tenemos clarito cómo que tenemos que manipular alimentos y lo hacemos de manera correcta y entonces ellos vienen y dañan nuestro trabajo. Entonces tenemos dos opciones, como les digo, una, nadie que no sea del área de alimentos de la cocina puede pasar o dos,
Si pasan, pasan, pero como deben, con bata, con gorro y tapabocas mínimo para que puedan ingresar. ¿Listo? Como ustedes ven en este cuadro, yo supongo que las personas que trabajan ahí en el área son estas que tienen su delantal, su gorro, copia, y supongo que estos son de visita, que son los que están rompiendo las normas. Entonces, por favor, tratemos de hacer cumplir las cosas. No, pero es que usted, ¿cómo le va a decir al gerente? Muy sencillo, la resolución 2674 lo dice. Entonces, por favor, ayúdenos a cumplir esta resolución, sea ejemplo. Bueno, yo les dije cuando iniciamos el curso que además de guiarnos por la resolución 2674, íbamos a mirar las NTS USNA, que son normas técnicas para los sectores. NTS, norma técnica para el sector. Y la USNA 007 está dirigida a la parte del sector de gastronomía y la 007 nos habla específicamente de la manipulación de alimentos. Entonces, revisemos qué nos dice esta norma que nos recomienda a nosotros como manipuladores de alimentos. Nos dice que para desarrollar nuestras funciones de manipular alimentos debemos contar mínimo con una capacitación básica en higiene y alimentos. Por eso es que muchos de ustedes están aquí haciendo el curso por primera vez porque acaban de ingresar al restaurante o al hotel y les están pidiendo que cumplir con esa norma. Debemos tener exámenes médicos, ya lo dijimos, frotis de garganta y de uñas y examen coprológico para asegurarnos que podamos trabajar con alimentos. A veces el análisis coprológico sale que tenemos algunos microorganismos que no debemos tener si manipulamos alimentos. Entonces, ¿qué se hace? No es que nos vayan a echar, no, lo que se hace es que el médico, debemos recurrir al médico, el médico nos va a enviar un tratamiento para poder expulsar esos microorganismos y luego parásitos y luego vuelven y nos hacen el análisis hasta que nos salga que ya podemos trabajar con alimentos. No pueden desempeñar, nos dice, ojo, no pueden desempeñar sus funciones de manipular alimentos si tienen infecciones en la piel, si tienen heridas, si tienen quemaduras o si tienen infecciones gastrointestinales. ¿Por qué? Porque a través de ellas podemos afectar, podemos transmitir microorganismos a los alimentos y luego ahí se los pasamos a nuestros clientes. Vamos a generar una intoxicación. Debemos cumplir con los requisitos de higiene personal. ¿Cuáles son esos requisitos de higiene personal? Estar bien bañados, aseados todos los días, su boca bien cepillada, cabello recogido, sin maquillaje, sin anillos, pulseras ni aretes y con nuestro uniforme muy limpio. No utilizar, ya lo dijimos, aretes, pulseras, anillos. No utilizar sustancias que transfieran olores y sabores extraños. ¿Cuáles son esas sustancias? Lo que son perfumes, lo que son cremas de manos y desodorantes fuertes. Debemos utilizar como manipuladores de alimentos desodorantes que sean muy suaves. ¿Listo? Debemos bañarnos todos los días, pero no en perfume, sino con agua y jabón. Estar siempre bien limpios. Los perfumes son contaminantes químicos, las cremas de mano son contaminantes químicos. Entonces, por eso nos dice la norma, tanto la resolución 2674 como la USNA, la NTS USNA 007 nos dice, ojo, no se deben utilizar sustancias que nos proporcionen olores o sabores extraños. El perfume es un olor muy rico, pero un sabor muy desagradable. Cuando ustedes tocan untados de perfume, tocan un alimento y se impregna el alimento de ese sabor, no les va a gustar. Entonces, por eso es que nos dicen que evitemos estas sustancias. Los medios de protección, los EPPs que utilicemos, no deben generar riesgo de contaminación al alimento. Nos debe proteger a nosotros, pero también deben proteger al alimento, es decir, deben evitar que sean focos de contaminación. Debemos lavarnos y desinfectarnos las manos y antebrazos antes de manipular alimentos. Y ojo lo que dijimos,
Primero nos lavamos y luego nos desinfectamos. No nos vamos a saltar los pasos ni hacerlos al revés. Debemos, ojo con esta, pilas con esta. Si por alguna situación ustedes deben hacer labores de limpieza en los sanitarios, se deben cambiar el uniforme y lavarse y desinfectarse las manos muy bien antes de manipular alimentos. Entonces, ojo con esto. Si por alguna situación lo deben hacer, deben lavarse y desinfectarse muy bien las manos y cambiarse el uniforme. ¿Listo? Generalmente hay unas personas que se encargan de la cocina y otras diferentes de la parte de aseo, pero si por alguna situación lo tienen que hacer, por favor debemos tener esta precaución. Entonces, dentro de la higiene personal, ya nos dicen como manipuladores deben tener en cuenta esto. Ahora miremos qué recomendaciones nos hacen las NTS 1007 referente a la higiene personal. Nos dice que debemos lavarnos y desinfectarnos las manos cuantas veces se requiera, que se debe utilizar un jabón y un desinfectante permitido para alimentos. Y ojo, cepillo para uñas, cuando nos lavemos las manos nos cepillamos las uñas. Pero recuerden que el cepillo de las uñas es como el cepillo de la boca. ¿A quién se lo van a prestar? A nadie, es personal. O ustedes comparten el cepillo de los dientes. Yo creería que no. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? El cepillo de uñas es personal. ¿Por qué? Porque si alguien llega a tener hongos, nos vamos a pasar los hongos a todos los que utilizamos ese cepillo. Entonces, por eso cada uno debe tener su cepillo. Si se requiere marcarlo, lo marcan, pero que sea de uso personal. El secado de manos debe realizarse utilizando métodos higiénicos, es decir, toallas desechables, de tal manera que solo yo la utilice, o secadores eléctricos para poder también que solo yo sea la que me seco las manos. Se deben manipular alimentos teniendo, ya lo dijimos, uñas cortas, limpias y sin esmalte. Fíjense que van de la mano con la resolución 2674. El cabello debe estar limpio, recogido, cubierto con gorro o cofia, ya lo habíamos dicho también. El uniforme o delantal debe estar limpio, debe tener botas o zapatos cerrados. Entonces, fíjese que aquí la UNSMA nos dice uniforme, delantal limpio y botas o zapatos cerrados, pero la resolución 2674 nos dice sí, pero espere, ese uniforme debe ser blanco, esos zapatos deben ser, además de cerrados, impermeables, antideslizantes y de tacón bajo. Entonces, fíjense que van de la mano, pero hay unas que es más específica que la otra. En cuanto a los requisitos sanitarios para la manipulación de alimentos, nos dice que debemos, cuando vayamos a procesar alimentos, a cocinar alimentos, debemos realizarlo en áreas que sean exclusivas para manipular alimentos. Es decir, si estamos en el restaurante, pues en el área de la cocina. ¿Listo? Y siempre tener presente que es ahí donde vamos a hacer los procesos. El procesamiento se debe hacer de manera higiénica, teniendo en cuenta que no contamine el alimento, utilizando utensilios limpios y desinfectados. Con los utensilios nos pasa lo mismo que con las manos. No es que una medio jugadita y ya salió y medio lo desinfectamos. No, lo lavamos muy bien con agua y jabón. Recuerden que el agua y jabón quita la mugre y luego lo desinfectamos con el desinfectante que nos hayan asignado y que esté permitido para alimentos. Toda la operación de alimentos se debe hacer evitando contaminación y manejando tiempos adecuados, es decir, que si recibo un alimento lo debo almacenar lo más rápido posible y que cuando lo voy a procesar cuando lo saco y lo tengo listo para el proceso. No es que lo saco, lo dejo por allá en el mesón y al rato, uy, cierto que yo tenía que preparar esto, no lo he hecho, entonces venga, ahora sí lo preparamos, o no, ya no lo voy a usar, vuelvo y lo meto al congelador. Ustedes saben que eso no se debe hacer. Entonces, saben que cuál es el correcto manejo de los alimentos. Entonces, por favor, no me dejen alimentos por ahí en los mesones haciendo nada. O sea, si lo saco, lo utilizo una vez y si no, no lo sacan de la nevera.
Los elementos que se utilicen para cubrir los alimentos deben estar limpios y desinfectados. Entonces, ojo con eso. Yo sé que a veces ustedes tapan los alimentos para poderlos llevar a una habitación o para poderlos llevar a la mesa o por alguna situación lo deben guardar por unos minutos. Entonces, esos elementos que ustedes utilicen para cubrir esos alimentos deben estar limpios y desinfectados. Los alimentos, ojo, por ningún motivo deben ser ubicados en el piso. No, profe, es que el alimento viene dentro de la canastilla, entonces la canastilla la colocamos en el piso. No, no está permitido. Se debe colocar sobre estivas o colocan una canastilla que llaman base, que es un poco más angosta, y esa se coloca como base y encima se colocan las demás canastillas. Por ningún motivo la canastilla con el alimento debe tocar el piso. ¿Por qué? Porque se contamina microbiológicamente. Durante la manipulación de alimentos se debe evitar que esté en contacto con sustancias ajenas que lo puedan contaminar. ¿Qué son sustancias ajenas? Residuos de detergentes, de desinfectantes, eh, ganchos, pelos, sustancias de patas de animales, tornillos, no, nada de eso debe estar en contacto con el alimento. Revisemos ahora porque estas normas nos dicen, oigan, señores manipuladores de alimentos, vamos a darle unas indicaciones de cómo deben ustedes manejar algunos alimentos de manera general. Y entonces ellos nos dicen, cuando ustedes vayan a manejar productos cárnicos o de aves, ¿listo? Entonces vamos a mirar cómo deben hacer la recepción, la adecuación, el almacenamiento, la preparación y el servicio. Entonces, en el caso de cárnicos y aves, la recepción, entonces como manipuladores de alimentos debemos hacer una inspección visual, donde miremos el color de la carne o del pollo, el olor, si hay presencia de materiales extraños, y como es carne o pollo, debemos manejar una temperatura de recepción de 4 grados. La carne o el pollo nos la entregan refrigerada y nosotros debemos mantenerla refrigerada. Acuérdense que debemos mantener la cadena de frío. Esto para la recepción. Cuando vamos a hacer la adecuación, entonces nos dicen, ojo, el descongelado se hace a temperatura de refrigeración, en forma lenta y dentro de una unidad de frío. Ojo, el producto está congelado, lo saco del congelador, lo coloco en el refrigerador y espero a que él se descongele, es decir, preferiblemente de un día para otro, pero en el refrigerador. No es que lo necesitamos, lo sacamos del congelador, lo dejamos en el mesón y luego, por allá a las 2 o 3 horas, venga, ahora sí lo vamos a procesar o a preparar el alimento. No, esa no es la manera adecuada de preparar los alimentos. Entonces, ¿cómo debemos descongelarlo? Debemos descongelarlo con tiempo, pasándolo del congelador al refrigerador. Antes y después de cortar carne, se debe limpiar y desinfectar los equipos y utensilios usados, superficies y también al finalizar el proceso. Ojo con los cuchillos y tablas de picar. O sea, si yo piqué carne, debo lavar la tabla muy bien con agua y jabón y lavar el cuchillo también. No es que cojamos un trapo y limpiamos la tabla y medio limpiamos el cuchillo y seguimos con el siguiente alimento. No, se debe lavar y desinfectar el cuchillo y la tabla que utilizamos para picar. Cuando terminemos de picar la carne, antes de picar el siguiente alimento. Antes de cortar la carne, se debe limpiar los utensilios, ya lo dijimos, se debe evitar cortar carnes crudas y medio limpio la tabla y la cocida encima con el mismo elemento. ¿Por qué? Porque vamos a generar una contaminación cruzada. Los microorganismos que estaban en la carne cruda se los pasamos a la carne cocida y luego ahí hacemos una contaminación cruzada y terminamos en una intoxicación. Entonces, por favor, si cortamos carne cruda, lavamos la tabla, lavamos el cuchillo y cortamos
lo que está cocido. O si tengo una tabla y un cuchillo para alimentos cocidos y otros para alimentos crudos, muchísimo mejor. Pero si no, tengan por lo menos la precaución de estar lavando y desinfectando esa tabla para evitar contaminación cruzada. Se debe mantener la cadena de frío permanentemente, ya lo dijimos. Bueno, esto en cuanto a la ecuación. Ahora miremos cómo debemos trabajar la carne y el pollo en el almacenamiento. Entonces, ese almacenamiento se debe hacer en las unidades de frío correspondientes, es decir, o refrigeración o congelación, y ojo, tan pronto sean recibidas. O sea, no es que yo recibo, sí, déjenmelo allá en la mesa y yo ahorita lo organizo. Y sigo haciendo lo que estoy haciendo y por allá a la media hora, a la hora me acuerdo que no he guardado eso en la nevera y voy y lo guardo en la nevera. ¿Qué pasó? Que ahí perdió frío, se contaminó y me va a generar una contaminación cruzada en el refrigerador o en el congelador. Se deben separar las carnes cuando se almacenan según su especie. Se debe almacenar por separado las carnes y en empaques adecuados. Preferiblemente esos empaques que eviten que el producto que está crudo empiece a escurrir porque nos va a contaminar los demás alimentos. E incluso el empaque debe evitar que el producto empiece a llenarse de líquido. Eso en cuanto al almacenamiento. Ahora miremos para las carnes y aves cómo es su preparación, qué cuidados debemos tener. Entonces, calentar mínimo esas carnes a 70 grados sin interrupción, es decir, que la pongo a calentar y de una vez voy esperando que suba la temperatura a por lo menos 70 grados. Precocer el cerdo antes de hacer una preparación final y no mezclar aceites nuevos con los ya utilizados en las frituras para preparar el alimento, en especial carne y pollo. Y en el servicio, entonces nos piden que a la hora del servicio controlemos de manera estricta la temperatura de la carne y el tiempo de exposición al ambiente. Lo que quiere decir es que por favor preparamos la carne o el pollo y de una vez debemos pasarlo a la mesa o llevarlo a donde tengamos que ubicarlo. ¿Listo? O sea, hacerlo llegar al cliente lo antes posible. Ahora miremos qué nos dice esta norma referente al manejo de pescados y mariscos. Nuevamente, revisemos lo que es la recepción, la adecuación, el almacenamiento, la preparación y el servicio. Entonces, en la recepción de pescados y mariscos, entonces se debe hacer una inspección visual donde vamos a mirar color, olor, presencia de materiales extraños. ¿Qué son materiales extraños? Ganchos, palos, cualquier cosa que pueda venir por ahí con el pescado. La temperatura de recepción debe ser 4 grados. Entonces, ojo, o menos, con, perdón, sí, cuando se recibe el producto, pero ojo, si el producto viene congelado, entonces se debe manejar congelado. El pescado y los mariscos deben venir o congelados o cubiertos con hielo. Y se debe revisar la temperatura, ¿sí? Que venga realmente a menos, en lo posible los mariscos deben venir a menos 18 grados. Y si están precocidos, pues se pueden mantener refrigerados. También debemos revisar la temperatura a la que llegan, ya lo dije, el olor que se ha pescado, la textura, el color y que venga eviscerado de manera correcta. Entonces, esto es lo que debemos tener en cuenta en cuanto a pescados y mariscos en la recepción. Después viene la adecuación. Entonces, para la adecuación debemos desinfectar equipos y utensilios, superficies donde se va a filetear el pescado o desvenar los mariscos. Nuevamente, acuérdense aquí que dijimos que si utilizamos tabla, debemos lavarla y desinfectarla antes y después de utilizarla, lo mismo que el cuchillo o los implementos que utilicemos.
Todas las superficies, equipo y utensilios debe ser de material no tóxico, es decir, que se pueda manejar con alimentos. Deben ser de fácil limpieza, deben ser lisos, deben ser impermeables y ojo, algo muy importante, estar en buen estado. ¿Para qué? Para evitar generar una contaminación química, una intoxicación alimentaria. La adecuación se debe hacer en el menor tiempo posible y manteniendo la cadena de frío. Recuerden que siempre lo hemos dicho, hay que mantener la cadena de frío. Si el producto nos lo entregaron refrigerado, debemos mantenerlo refrigerado hasta el momento de su preparación. Y si nos lo entregaron congelado, debemos mantenerlo congelado hasta el momento de su preparación o que lo vayamos ya a descongelar, pero ya para preparar. Y debemos hacer la preparación, la adecuación en el menor tiempo posible para evitar romper la cadena de frío. En cuanto al almacenamiento de pescados y mariscos, nos dice que se deben mantener congelados a menos 18 grados y si los mantenemos a menos 18 grados los podemos dejar 3 meses. O refrigerados y en ese caso solo los dejaríamos un día. Se debe reducir al mínimo la acumulación de desechos para evitar contaminación. ¿Qué desechos? Que me quedaron pedacitos de pescado, que me quedó cascaritas de los mariscos. No, eso se debe evitar porque nos puede generar una contaminación microbiológica. Los recipientes y equipos utilizados deben tener drenaje apropiado. Es decir, ¿para qué? Para que ellos no se llenen de líquidos ellos mismos. Se debe evitar el apilamiento, o sea, muchos uno sobre otro, o el llenado excesivo de la unidad de frío, porque vamos a perder, uno se puede maltratar, dos se puede perder frío, porque hay demasiado producto. Entonces, eso es algo que ustedes deben tener en cuenta a la hora que van a llenar los congeladores. En cuanto a la preparación de pescados y mariscos, nos dicen, ojo, para descongelar los pescados o mariscos, se debe utilizar hielo picado o una mezcla de hielo y agua que sea agua limpia. Y ojo, lo que descongelan no lo van a volver a congelar. Por favor, hay que tener mucho cuidado con eso. Y la preparación se debe hacer inmediatamente antes de que el producto se vaya a consumir. No es que lo preparamos y lo dejamos por allá almacenado y luego lo servimos. No, o sea, no, nos pidieron el producto, entonces lo preparamos y lo servimos. En cuanto al servicio, una vez se prepare el pescado o marisco, debe ser servido. Bueno, en cuanto a las frutas y hortalizas, entonces fijémonos que nos dicen de las frutas y hortalizas en cuanto a la recepción, la adecuación, el almacenamiento, la preparación y el servicio. Entonces, para frutas y hortalizas, en la recepción nos dice que debemos realizar una inspección visual, donde miremos la apariencia de estas frutas y hortalizas, el color, el olor, si viene algún material extraño, si viene la fruta con, o la hortaliza con defectos o anormalidades. ¿Qué quiere decir defectos o anormalidades? Que venga maltratada, que venga sobremadura, que ya se esté descomponiendo. Verificar que no haya magulladuras, que esté libre de tierra, insectos e impurezas. A veces vienen con palos, con piedras, con hojas. Debemos evitar eso. Para la adecuación de frutas y hortalizas, debemos primero limpiarlas y desinfectarlas. Los recipientes en que se transporten deben estar limpios y desinfectados. O sea, no es que lleguen en unas canastillas totalmente sucias, en un desaseo, eso no lo deben permitir ustedes. Deben hacer la observación cuando hacen esa recepción. Se deben desinfectar las hortalizas que no requieran cocción para su consumo. Entonces, una manera de desinfectarlas es con los desinfectantes que venden para vegetales. Otra manera es utilizando vinagre blanco, ya dijimos, 30 mililitros de vinagre por litro de agua. Dejamos ahí los vegetales 15 minutos y luego los jugamos. En algunas partes, restaurantes u hoteles ya utilizan desinfectantes que venden comercialmente para vegetales. En ese caso, debo leer la etiqueta del desinfectante y hacer lo que el fabricante me diga. ¿Por qué? Porque él ya hizo el ejercicio y sabe que así funciona. Entonces debemos seguir paso a paso las instrucciones del fabricante. Las frutas y hortalizas en la parte del almacenamiento
se deben almacenar por separado, es decir, aparte frutas, aparte hortalizas, y si hay varias hortalizas, pues de acuerdo al tipo de hortaliza, o lo mismo pasa a la fruta, y también debemos tener en cuenta el grado de madurez a la hora de guardarlas, de almacenarlas. Las que requieran refrigeración van a la refrigeración, los que no requieran refrigeración pues se dejan al ambiente, pero en un lugar fresco y que sea ventilado. Y cuando hagamos este almacenamiento por fuera de la nevera, debemos tener cuidado que vayan, si es posible, en canastilla, y que la canastilla no quede pegada a la pared ni al piso. Recuerden que debemos utilizar estivas y no la pegamos a la pared porque necesitamos que el aire circule alrededor de toda la canastilla para que permanezca el producto fresco. Si las pegamos contra la pared, ese producto que queda contra la pared no recibe buena ventilación y se nos puede descomponer. Se deben utilizar empaques que faciliten su aireación. Ahora revisemos a la hora de preparar esa fruta y hortalizas qué cosas debemos tener cuidado. Cuando se utilicen vegetales crudos para elaboración de ensaladas, estos deben ser desinfectados y luego, o sea, algunos desinfectantes generalmente para alimentos requieren que después de que los desinfectemos, los lavemos nuevamente para quitar el desinfectante. Y a la hora de la preparación, la fruta y hortaliza debe mantenerse a la temperatura requerida para su conservación dependiendo de la naturaleza de la preparación. Y a la hora del servicio debe mantenerse a la temperatura correcta, si es un vegetal cocido o si es un producto fresco. Revisemos ahora lo que son los lácteos y derivados. Entonces, los lácteos, vamos a mirar cómo hacemos la recepción, el almacenamiento, la preparación y el servicio. Aquí no hacemos adecuación. Generalmente los lácteos los trabajamos ya como vienen. En la recepción de los lácteos debemos verificar la marca del fabricante, los ingredientes que trae, la fecha de elaboración. Ojo, la fecha de vencimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado con la fecha de vencimiento. Las especificaciones que el fabricante nos da. Si nos dice debe mantenerse refrigerado, debemos mantenerlo refrigerado. Si nos dice manténgase congelado, debemos mantenerlo congelado. Se deben seguir las especificaciones que encontramos en la etiqueta. En cuanto al almacenamiento, pues se debe hacer en cuenta, teniendo en cuenta las condiciones de rotulado, y la rotación se hace teniendo en cuenta, recuerden, primeras entradas, primeras salidas. El producto más viejo o el que está próximo a vencerse lo colocamos en la parte de adelante del refrigerador, y el producto que está más nuevo o que tiene fecha de vencimiento más larga, lo colocamos en la parte de atrás. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos haciendo una preparación, cogemos lo que encontramos en la nevera en la parte de adelante, o en la parte de encima si es un refrigerador o un congelador. Entonces, dejamos hacia la parte de encima o a la parte de adelante lo que esté más próximo a vencerse, y vamos haciendo una rotación de acuerdo a primeras entradas, primeras salidas. Los quesos frescos se deben almacenar por separado y en empaques adecuados que eviten, por ejemplo, si es una cuajada, que ella empiece a soltar líquido o que empiece a escurrir y me contamine los demás alimentos. A la hora de la preparación, entonces si es una preparación en caliente, se debe garantizar que haya una temperatura superior a 60 grados. Y si es una preparación en frío, se debe garantizar que se mantiene la cadena de frío, es decir, o se mantiene refrigerado o se mantiene congelado de acuerdo a lo que se requiere. Y en el servicio, entonces debe mantenerse a temperaturas de seguridad, es decir, si el producto es caliente, debe estar caliente, 60, 70 grados, y si el producto es frío, entonces se debe mantener refrigerado. Una vez terminada la preparación, pues debe consumirse lo antes posible. Y si por alguna situación deben guardar el producto ya preparado, entonces asegúrense de guardarlo en recipientes que sean cerrados o en bolsas herméticas, y manteniendo la cadena de frío. Y por último, vamos a ver lo que nos recomienda la norma frente a los huevos. Entonces nos dice que al recibir los huevos debemos verificar que no estén fisurados. Recuerden que cuando vimos microorganismos dijimos que debemos tener cuidado con los huevos que traen fisuras porque pueden venir con salmonela, y la salmonela se va hacia la parte interior del huevo.
no deben estar rotos, deben estar limpios, ¿sí? Hoy en día los huevos los limpian con trapos secos, los limpian con lija para que estén bien limpiecitos. Debemos verificar que vengan limpios. No deben haber plumas, no debe haber restos de sangre ni excremento. ¿Por qué? Porque nos puede generar una contaminación cruzada hacia los demás alimentos. La cáscara debe ser lisa y el color debe ser uniforme. Entonces, revisemos estas recomendaciones que nos hacen acá en esta norma. Les voy a compartir el video de higienización cena para que las personas que no han hecho el curso conmigo lo observen y revisemos muy bien lo que debemos hacer como manipuladores de alimentos. Y los que ya han observado este video en otras clases conmigo, recordemos cómo debemos hacer las cosas. ¿Cuál es la actividad que vamos a hacer? Entonces, van a seleccionar un alimento cualquiera y van a describir cómo debe realizarse su recepción, su adecuación, su almacenamiento, su preparación y su servicio. Es decir, acuérdense que yo les dije, acabamos de ver las carnes y el pollo. Ah, bueno, entonces, ¿cuál carne van a escoger o si van a escoger pollo? Acuérdense que les dije cómo se manejan los lácteos. Ah, bueno, yo puedo escoger yogur, o yo puedo escoger kumis, o puedo escoger queso. También les dije los vegetales, entonces se los dije a manera general. Entonces ustedes ahora van a tomar un alimento, el que ustedes quieran, mira a ver dentro de cuál categoría les cabe dentro de lo que acabamos de ver y me van a decir, yo escojo tal producto, su recepción la debo hacer de esta manera, la adecuación la debo hacer de esta manera, el almacenamiento lo debo hacer de esta manera, la preparación como manipulador de alimentos debo tener en cuenta esto y en el servicio debo tener en cuenta esto otro. Si usted es personal de la cocina, puede preguntarle a sus compañeros cómo se hace el servicio. Si usted de servicio es de la mesa, pues pregúntele a sus compañeros de la cocina cómo se debe hacer las cosas y las compara contra lo que acabamos de hablar hoy. Si usted es del área administrativa y está haciendo el curso, entonces pregúntele a sus compañeros de la cocina y a sus compañeros de la mesa cómo se debe hacer la correcta recepción, adecuación, almacenamiento, preparación y servicio y lo compara contra lo que nosotros vimos hoy y me colocan la actividad. ¿Cómo van a colocar esa actividad? Muy sencillo, ya sabemos. Entonces, o me lo colocan por escrito, o escriben en un cuaderno y toman una foto y la suben, o me envían un mensaje de voz, me dicen esta es mi actividad, yo escogí tal alimento y el manejo que hago es este. ¿Listo? Acuérdense que todo me lo van a subir por el grupo de WhatsApp. Por favor, tengan en cuenta que no se vale repetir el alimento. Entonces, fíjense los compañeros que envían primero la tarea, cuál producto escogieron para que ustedes no lo repitan. Y de la buena manipulación de alimentos depende la salud de nuestros clientes. Entonces, si tienen cualquier inquietud, por favor, ustedes ya saben, me la escriben en el grupo del WhatsApp y estaré atenta a responderles. Muchas gracias.